Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el Evangelio del Reino. San Mateo 4:23. Dispongamos nuestro corazón y nuestra atención para escuchar la enseñanza del Señor en nuestro redil de la semana. Sean todos bienvenidos a una clase más de su curso Crecimiento 1. Es una enorme bendición para mí acompañarles, impartir para ustedes este tema tan hermoso que el Señor pues ha traído a bien para cada uno de nosotros, que sabe que necesitamos escuchar su voz, su mensaje a través de este redil. Sean todos muy bienvenidos. Y vamos a iniciar nuestra clase poniéndonos en la presencia del Señor. Así que los invito a que tomemos una actitud de oración en este momento y nos encomendemos en este momento en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, mi Señor, por este día tan maravilloso que nos has regalado, porque hemos visto tu grandeza, porque hemos podido ver, Señor, tantos milagros a nuestro alrededor, al escuchar tu voz, al sentir tu presencia. Te queremos entregar en esta noche, esta clase, para que tú, Señor, vengas a dictar lo que tú quieras a nuestros corazones. Te presentamos de par en par cada una de nuestras vidas, nuestras mentes, para que puedan abrirse, Señor, a tu mensaje. Invitamos también a nuestra Madre del Cielo, Mamita María, para que nos acompañe. ¿Dónde está tu Hijo? Aquí estás tú, mamita. Te damos las gracias por acompañarnos, por interceder por cada uno de nosotros. Y te pedimos a ti, Santo Espíritu de Dios, para que vengas a soplar desde lo alto, para que vengas tú, Paráclito Divino, a tomar esta clase, para que de mi boca solo pronuncie palabras de sabiduría, de entendimiento, y que pueda, Señor, ser portadora de este mensaje de edificación para nuestros hermanos. Y sobre todo a mi corazón, Señor, que ha sido el primero del ser trabajado con esta clase. Nos quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches nuevamente a todos mis hermanos, sean todos bienvenidos. Es un verdadero gozo para mi corazón estar con ustedes, poder nuevamente compartir este mensaje de esta clase. Y vamos a iniciar en este momento. Y quiero preguntar primero, sin que me contesten. Vamos a profundizar en esta pregunta. Y quiero decirles, si en alguna vez han escuchado algún mensaje que ha sido directo, pero así, como un cohete directo hacia usted, a su corazón, y ese mensaje ha sido dado por un profeta, ¿qué ha experimentado usted al escucharlo? ¿Cómo estaba su corazón antes y después de escuchar ese mensaje? ¿Recuerda usted algún momento en específico en el que ha escuchado ese mensaje y ha penetrado su corazón de manera muy especial? Yo sé que ahorita todos tienen en sus mentes y en su corazón un momento atesorado, un momento especial en donde usted puede escuchar ese mensaje que necesitaba en ese momento exacto. Y cómo su corazón se dispuso a escuchar. Y qué efecto produjo en usted después de haberlo escuchado y haber hecho suya esa profecía. Yo sé que todos tenemos algo muy especial en nuestra vida. Bueno, mis hermanos, ¿qué platicamos la clase anterior que nos impartió la clase nuestro hermano? Hablamos sobre el don de sanación y de milagros. ¿Y qué son esos dones de sanaciones y milagros? Son aquellas cosas que científicamente son inexplicables, que para el humano puede ser imposibles, pero donde la mano de Dios ha estado presente, y todo eso que para el hombre es imposible, para el Señor ha sido posible. Y todo según su santa voluntad. Yo sé que más de algunos, por no decir todos, hemos sido testigos de sanaciones, de milagros, y que en ese momento, al ser testigos de esto, pues hemos creído con fe, y eso ha aumentado en nosotros
la fe. Y hemos podido ser testigos de las grandezas de nuestro Señor. Y a través de estos milagros de sanación, que al momento que todos recibimos esa cajita de regalos con los dones, y que en algunos ya está en manifiesto ese don de sanación, tal vez ha podido experimentar cómo ir a interceder por algún enfermo, y usted ha visto esa sanación en esa persona. Yo lo he visto. Yo sé que también más de algunos de ustedes también lo han visto. Y esto solo es para darle gloria al Señor, para poder decir que el Señor es el mismo de ayer, hoy y de siempre. Y que el tiempo de los milagros aún no han pasado. Así que un gloria a Dios por estos dones tan maravillosos que se nos presentan a través del Santo Espíritu de Dios. ¿Y cómo va usted con esta petición de dones? Cuénteme, ¿cómo va? ¿Ya pidió este don de sanación, este don de milagros? ¿Ya pidió ese don de sabiduría? ¿Cómo va esa petición del Espíritu Santo? Usted recuerde que ya tiene todo el regalo, usted tiene toda esa caja de dones en sus manos. Y lo único es pedirle al Señor con mucha fe que esos dones sean trabajados según su voluntad, según como a Él le parezca, según lo que usted y el Señor necesiten para engrandecer su reino y para darle gloria a Él sobre todo. Así que yo espero en mi corazón que todos estemos ahí, pendiente, a pie de lucha con estos dones para poder edificar el reino de Dios. Fíjense que esta clase, mis hermanos, es muy especial y quiero comenzar con una interrogante diciéndole: ¿quiere usted ser portador de consuelo y de palabra viva del Señor? Para poder así hablarle a sus hijos. ¿Quiere usted hacerlo? Pues fíjese que esta es la clase que el Señor ha preparado para usted, porque de eso vamos a hablar, del don de profecía. Y vamos a dar inicio con el desarrollo de este don. Fíjense que este don, mis hermanos, es muy frecuente que se escuche hablar de él como alguna revelación del futuro o en los profetas bíblicos. Y hablando de profetas bíblicos, tenemos, por ejemplo, a Moisés, Jeremías y Pablo. Si ven, tenemos un recorrido desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. Podemos mencionar muchos más, pero vamos a tomar de referencia estos tres nombres. Y estos hombres que fueron excepcionales, y su mensaje era para todo el mundo. Desde el momento de la liberación del pueblo escogido de Dios, ¿verdad? Desde ese momento fue una profecía inmensa que nos alcanzó a todos nosotros. El mensaje de Dios, mis hermanos, está dado y recogido en la Santa Escritura, la Biblia. La Biblia que ha sido cerrada, no hay nada que agregar, ni mucho menos nada que quitar. Todos tenemos nuestra Sagrada Biblia, ¿verdad? Es la que utilizamos diariamente para escuchar la voz de Dios. San Pablo, mis hermanos, nos da una definición del don de profecía y lo vamos a leer en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 3, y leo para ustedes. En cambio, el que comunica mensajes proféticos lo hace para edificación de la comunidad y la anima y la consuela. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Como podemos ver, mis hermanos, San Pablo define muy bien este don de profecía y se refiere a esos mensajes que vienen con la unción del Espíritu Santo, mensajes que Dios envía a las comunidades, o pueden ser también mensajes personales para alentar, dar una advertencia o confrontar a la persona, pero siempre bajo el amor del Santo Espíritu de Dios, que es lo que quieren nosotros, que sigamos siendo moldeados por el divino alfarero y que nos podamos animar, consolar y darnos esa fuerza de lo alto para continuar con lo que estemos viviendo. El mensaje, mis hermanos, profético no es nada espectacular ni milagroso, es algo sencillo y muy profundo. Creo que todos hemos experimentado en nuestras asambleas cuando ese momento del Kairos donde clamamos al Espíritu Santo se derrame y venga a hablar a su pueblo,
hemos podido escuchar profecías y cada una de ellas con un mensaje muy especial. Y muchas veces ha sido un mensaje muy personal para cada uno de nosotros. Tal vez yo en ese momento estuve hablando con el Señor y diciéndole: Señor, yo necesito animarme, necesito tomar fuerzas para continuar. Tú sabes los sacrificios que hago para estar aquí. Tú sabes todo lo que yo he dejado en mi casa por estar aquí contigo en este momento. Y en ese momento en que el Espíritu Santo está regalando profecías, puede escuchar esa voz que le dice que se esfuerce, que sea valiente, que el Señor su Dios estará con usted cada uno de sus días. Y usted, gloria a Dios, ese mensaje era para mí. Y así es, mis hermanos. Lo tomamos a manera muy personal, porque solo Dios y nosotros en ese momento hemos sabido lo que hemos estado platicando. Toda esa maletita que hemos presentado y le hemos dicho: Señor, mira, aquí estoy, tal cual soy, con todo lo que tengo, mi Señor. Y al escuchar ese mensaje profético, inmediatamente nuestro corazón se anima, se aviva el Espíritu Santo en nuestro ser. ¿Y qué produce en nosotros? Alegría, paz y gozo. ¿Sí? Son esos frutos que más adelante en este curso también los vamos a desarrollar, que son todas aquellas cosas que produce el Espíritu Santo. Bueno, fíjense que quiero contarles algo, que hace unos 30 años más o menos, un poco más, el don de profecía era algo totalmente extraño en nuestras comunidades. Fue hasta después del Concilio Vaticano II, bajo el impulso del Espíritu Santo, que usted sabe que el Espíritu Santo es el que mueve, ¿verdad? Y el que lleva ese mensaje que necesitamos. Se han expresado y comprobado que Dios continúa hablando a su pueblo por medio de pequeños mensajes, ya sea para edificación de la comunidad o para consuelo o reproche de algunos hermanos de la comunidad, como nos dijo San Pablo. Algunos podrán decir: ¿y por qué hace poco? ¿Por qué no desde hace mucho tiempo? Bueno, mis hermanos, como el Espíritu Santo se mueve según su voluntad, pues en ese momento, con mucha prudencia, pues el Concilio Vaticano decide, ¿verdad?, impulsar a nuestras comunidades y decir: el Espíritu Santo sigue actuando como en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento en nuestra vida. Sí, con mucha prudencia, ¿verdad? Y ya vamos a ver por qué más adelante. Por esos mensajes que muchos no necesariamente vienen inspirados por el Espíritu Santo. La persona, mis hermanos, que no tiene conocimiento del don de profecía, es posible que sienta extrañeza o que juzgue como algo indebido o simplemente no crea en el mensaje escuchado. Yo era una, les confieso. Cuando yo comencé a tener esta experiencia con el Espíritu Santo, al inicio, cuando comenzamos a ir a asambleas, yo comencé a ir a asambleas antes de ir a un retiro de iniciación de nuestra comunidad. Y cuando yo escuché los mensajes proféticos, yo me extrañé mucho y yo dije: ¿y aquí qué pasa? ¿Y aquí qué hay? ¿Y cómo es que hay profetas aquí? Entonces yo me comencé a cuestionar y fue por total desconocimiento del don de profecía. Ya al comenzar a estudiar al Espíritu Santo, cuando se nos dice en el retiro de iniciación, cuando escuchamos esa gran charla de recibirán poder, que es donde nos presentan al Espíritu Santo, nos hablan de los dones, y me llamó mucho la atención este don de profecía, este don que es el que anima y edifica a la comunidad. Y ahí me comenzó a hacer clic todo. Y ya al comenzar a escudriñar la palabra de Dios, así como la acabamos de leer en 1 Corintios, entonces está más que clarísimo que esos mensajes proféticos lo hacen para edificación y anima y consuela, nos dice San Pablo. Tal vez a algunos de nosotros nos cuesta también poder expresarnos con otros amigos, con personas que están comenzando este caminar y cuando queremos pues transmitir un mensaje profético,
nos da pena o decimos, quizás no me va a creer o va a decir de que yo sé algo de su vida y que por eso se lo estoy diciendo. Y comienza nuestra mente a recrearnos situaciones en las que nos hacen dudar. Pero mire, lo principal, mis hermanos, es no tener miedo. Es saber de que el Espíritu Santo nos anima y nos da ese impulso para poder llevar ese mensaje. Lo que sí, mis hermanos, yo lo que siempre invito es a la prudencia, ¿verdad? Para llegar a hablar de estas experiencias con los dones, debe de haber una pequeña administración de muchas cosas más primordiales, no menos importantes, pero sí dentro de un caminar que tiene que llevar un orden divino, comenzar a hablar del amor de Dios y lo tan maravilloso que es Él, ¿sí? Para después llevar a una reconciliación, un perdón y finalmente entregar nuestra vida a Cristo, ser libres de cualquier atadura para poder llegar a este bautismo del Espíritu Santo. Creo que eso tenemos que tenerlo muy presente todos a la hora de compartir estos mensajes, que tenemos que llevar un orden divino. Pero, mis hermanos, todo esto no nos debe limitar también a llevar esos mensajes proféticos a donde Dios nos envíe. Y sin miedo, valientes, con la autoridad que nos da Cristo Jesús. Y el impulso, ese motorcito, que es el que nos lleva el Espíritu Santo, ¿verdad? Les quiero contar también que hay un teólogo que se llama René Laurentin que describe muy acertadamente cómo se manifiesta el don de profecía cuando escribe. En el curso de la asamblea, algunos hablan para comunicar la luz que Dios enciende en su corazón y concluye, así dice el Señor, pero sin pretender añadir nada a la revelación. Eso se le llama el carisma de profecía, ¿sí? Cuando finalizan una profecía, cuando las hemos escuchado, por ejemplo, en nuestras asambleas, y dice, así dice el Señor. Con esto estamos pretendiendo enfatizar de que es una revelación del Señor, ¿verdad? Que no es palabra nuestra, no es palabra que viene de nuestra imaginación, ni tampoco es un impulso de nuestra humanidad, sino que es un mensaje divino. Y me encanta cuando dice este teólogo de que ese mensaje a comunicar es esa luz que Dios enciende en su corazón. Quienes han experimentado este don de profecía cuentan qué es lo que se siente físicamente hablando al momento de clamar al Espíritu Santo con este don, que sienten sus latidos que comienzan a acelerarse más, que nuestros labios comienzan a pronunciar palabras y que necesitamos hablar, ¿sí? Y es ese palpitar en el corazón en el que se puede experimentar la presencia del Espíritu Santo. Y es esa luz precisamente que se enciende en el corazón. Y es algo totalmente divino, muy lejano a nuestra humanidad. También hay una experiencia muy linda que cuenta el padre Hugo Estrada, que estaba haciendo un retiro espiritual. En ese lugar habían alrededor de 60 sacerdotes. En un momento de profunda oración, sintió un gran impulso en el interior de decir, serán perseguidos, serán perseguidos. Y se estuvo conteniendo porque temía el duro juicio de los demás sacerdotes. Y al final se decidió y lo dijo, serán perseguidos, serán perseguidos. Y él no sabía que ese mensaje constaba de varias partes, pues inmediatamente otro sacerdote continuó diciendo, sangre, sangre. Posteriormente un tercer sacerdote concluyó, pero no tengan miedo, yo estoy con ustedes. Momentáneamente esa experiencia quedó ahí, como que no tuvo mayor trascendencia. Unos meses después, uno de esos sacerdotes que se encontraba en este retiro murió mártir en El Salvador por defender a su feligresía. Ese sacerdote franciscano murió
en olor a santidad. Y cuenta el padre Estrada que durante el retiro le pidió que lo confesara. Se retiró él a ese momento con ese sacerdote y admiró mucho esa espiritualidad. Y posteriormente vio claro que el mensaje del Señor era para aquel sacerdote. Lo estaba preparando para su martirio. Ese sacerdote que murió mártir en la parroquia de San Juan Nonualco, y su nombre, Fray Cosme Espesoto, y que ahora ya es beato. Miren qué maravillosa historia, cómo el Señor estaba animando y consolando a todos aquellos que estaban en ese momento, en ese retiro espiritual. El Dios de la Biblia, mis hermanos, es el mismo de ayer y de hoy. Siempre está en constante comunicación con sus hijos. Y vamos a leer en este momento la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo del 1 al 2. Leo para ustedes. En tiempos antiguos, Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. Ahora, en esos tiempos últimos, nos ha hablado por su Hijo, mediante el cual creó los mundos y el cual ha hecho heredero de todas las cosas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Jesús, mis hermanos, es la palabra de Dios que viene a vivir entre nosotros. Es el gran profeta del Padre. Vino a completar esa revelación que ya había iniciado con los profetas bíblicos. Cuando Jesús ya no iba a estar físicamente en la tierra, Él prometió que enviaría el Espíritu Santo y que por medio de Él nos seguiría hablando. Es maravilloso, mis hermanos, cuando recorremos las Santas Escrituras desde el Antiguo Testamento y vamos viendo cómo el camino se iba abriendo para esa promesa que iba a venir el Emmanuel, que iba a estar entre nosotros y que Él iba a hacer nuevas todas las cosas. Y cómo el Señor preparó toda su descendencia para que llegara hasta ese momento. Y pudimos recorrer con todos esos profetas de los cuales el Señor reveló y guió para llevar a cabo estas promesas. Y al momento de que Jesús prepara este camino hacia la cruz, cuando sus apóstoles fueron llamados por Él mismo, ¿cómo eran los apóstoles? Muchos de ellos pescadores, personas humildes, no eran estudiados, letrados, como en aquel momento los doctores de la iglesia, ¿verdad? Eran hombres como nosotros, mis hermanos. Y que el Señor escogió para una misión muy especial. Yo le hago una pregunta. ¿Usted se siente elegido por el Señor? ¿Usted se siente que ha sido llamado profeta? Se quedan pensando, ¿verdad? Pues mire, ¿y por qué no duda? ¿Y a qué nos ha mandado el Señor? A que llevemos la buena nueva, mis hermanos. A que llevemos ese consuelo, a que llevemos esa alegría que vivimos junto al Espíritu Santo, que nos lleva a recordar lo que hemos estudiado en nuestro redil, lo que hemos leído en nuestra lectura diaria de la Biblia. Yo sé que más de alguno de ustedes ha experimentado cómo el Señor le pone las palabras justas para hablar con una persona que necesita ser consolada, y que usted inmediatamente recuerda citas bíblicas y que usted le puede decir con propiedad a su próximo: mira, el Señor es tu pastor, nada te faltará. Miren, mis hermanos, ese es un mensaje profético inspirado de la palabra de Dios, la palabra viva. ¿Sí? Yo sé que más de alguno de ustedes lo ha experimentado y es maravilloso poderlo sentir y decir: wow, eso no se me ocurrió a mí, eso fue el Espíritu Santo.
el que puso esas palabras en mi boca para poder dar ánimo y consuelo a esta persona. Y es así como actúa el Espíritu Santo. Jesús prometió que nos lo enviaría y que se quedaría con nosotros y que Él seguiría hablándonos. Y Él es el mismo, mis hermanos, a este momento. Vamos a recordar que nos dice el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 26. Leo para ustedes. Pero el defensor, el Espíritu Santo, que el Padre va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta cita, mis hermanos, la leímos cuando hablábamos de quién es el Espíritu Santo. Y es importante que la recordemos a este momento, porque con Él, con su inspiración, vamos a poder recordar todo lo que ha sido enseñado, todo lo que usted se ha alimentado. Pero mire, ahí está el detalle de qué nos estamos alimentando. Cuéntanos. Nos estamos alimentando de TikTok, nos estamos alimentando de Facebook, nos estamos alimentando de cualquier otra red social, de noticias amarillistas. ¿De qué nos estamos alimentando? Porque para ir a hacer la gran comisión con el Espíritu Santo necesitamos estar preparados. Necesitamos tener esa inspiración. ¿Y de dónde viene esa inspiración? ¿Sí? De las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia. Pero si nosotros, mis hermanos, no la estamos leyendo, difícilmente vamos a poder recordar todo lo que ha sido enseñado. Mire, si yo le pregunto a usted, ¿qué vimos la primera clase de crecimiento 1? Alguno me va a decir, ay, voy a ver mis anotaciones. Gloria a Dios que la ve. Pero más de alguna palabrita está ahí en su corazoncito. Más de alguna cosita está ahí que usted ya sabe que contristar al Espíritu Santo es entristecerlo cuando nosotros estamos en pecado. ¿Verdad? Ya nos recordamos, ¿verdad? Y cuando decimos, ¿quién es el Espíritu Santo? La siguiente clase, ay, es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Gloria a Dios, mis hermanos. Mire, todo eso que usted recuerda, todo eso que usted ya con propiedad habla, es inspiración del Espíritu Santo. Y para que usted ponga en acción este don de profecía, usted tiene que tomar buen alimento. Alimento sustentoso. Mire, así como nuestra carnita, físicamente hablando, necesita de verduras, proteínas, carbohidratos, así también nuestra alma necesita un buen alimento. ¿Qué hacemos en nuestros tiempos libres? En esos tiempos muertos que decimos. ¿Qué hacemos? ¿En qué ocupamos nuestro tiempo? En ver series de Netflix, ver series de HBO, o ver las noticias, o pasar mucho tiempo en las redes sociales. O por el contrario, nos damos ese tiempo tan especial para nosotros con el Señor, de escuchar un mensaje edificante. Podemos ver una película de algún santo, podemos escuchar alguna prédica de un sacerdote. Sí, hay tiempo para todos, mis hermanos. Estoy de acuerdo que hay tiempo para la diversión, claro que sí. Pero nuestro alimento, ¿cómo está? Todos me pueden decir, tenemos una vida muy agitada, hoy el trabajo me exige muchas más horas de trabajo, los niños me demandan más porque ahora que están semipresencial, entonces yo llego a la casa a revisar las tareas. O me puedan decir, es que ahora como trabajamos en casa, tengo que organizarme mejor para hacer los alimentos, para equilibrar mi tiempo personal con el trabajo, porque hoy como estoy en la casa todo el día puedo pasar trabajando. Mire, podemos dar una infinidad de ejemplos, pero ese tiempo de usted con nuestro Señor es importante, es vital. Necesitamos alimento.
alimento sustentoso para que podamos ser profetas del Señor. ¿Sí? En lo personal, mis hermanos, a mí me gusta mucho tomarme un tiempo en mi semana, poder escuchar un mensaje edificante. Me encanta escuchar el canal Televid en YouTube. Es un canal colombiano, los sacerdotes son colombianos. Son dos programas muy bonitos que son la Lección Divina, que son un nuevo despertar. Son mensajes hermosos, mis hermanos, que nos edifican, que nos dan ese alimento sustentoso. También podemos encontrar diferentes bibliografías, los que somos amantes aún del papel. También, por ejemplo, yo tengo este libro que me encanta, que es Encuentro, y es un manual de oración. Y trae muchas cosas más adicionales. Todo esto nos alimenta para poder hablar del Señor, llevar a cabo esa gran misión con el Espíritu Santo. Que Él, a través de todo este alimento sustentoso que hemos tenido, que tenemos en constante trabajo, nos hace recordar ese alimento para llevar ese mensaje del Señor, para edificar a nuestra comunidad, exhortarla y consolarla. Yo sé que ustedes, si yo preguntara en este momento, si fuera una pregunta abierta y le dijera, ¿usted más de alguna vez se ha sentido consolado en esa asamblea a través de una profecía? Yo sé que me va a decir que sí. Pero mire, ¿qué tal si ese hermano no se hubiera preparado? Usted no hubiera podido tener ese mensaje, no lo hubiera podido escuchar. Entonces, si yo también quiero ser portador de ese consuelo para nuestra comunidad y para animarla, yo también me debo de preparar. Porque acuérdese, usted tiene un gran regalo en sus manos. Usted tiene toda la cajita completita de dones. Lo que tenemos que hacer es poner a trabajarlos y que el Espíritu Santo vaya actuando según su voluntad en cada uno de nosotros. En lo que le parezca que nosotros vamos a poder ser transmisores de voz. San Pablo, mis hermanos, tenía este don de profecía. Claro que sí. Y lo demostró cuando en su viaje a Roma se vino una enorme tormenta y Dios manda a decir a los tripulantes por medio de Pablo que la nave iba a naufragar, pero que nadie iba a morir. Y así fue. Cualquiera pudiera decir, ¿y por qué les dijo que iba a naufragar? Mire, el Señor y sus designios los desconocemos. Sí, al momento podemos escucharlo así de fuerte, pero con el tiempo sabemos que fue una voluntad de Dios perfecta y que se cumplió lo que Él había anunciado, que todos iban a vivir. Vamos a ver en este momento en la primera carta de los Corintios, capítulo 14, versículo del 1 al 4. Leo para ustedes. Escuchamos atentamente. Procuren, pues, tener amor y al mismo tiempo aspiren a que Dios les dé dones espirituales, especialmente el de profecía, aquel que habla en lenguas extrañas, habla a Dios y no a seres humanos, pues nadie lo entiende. En su espíritu dice cosas secretas, pero nadie las entiende. En cambio, el que comunica mensajes proféticos lo hace para edificación de la comunidad, la anima y la consuela. El que habla en una lengua extraña lo hace para su propio bien, pero el que comunica mensajes proféticos edifica a la iglesia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Tenemos que tener cuidado al interpretar la palabra de Dios. En estos versículos no nos está diciendo que un don tiene menos valor que otro, sino que habla de la función de cada uno de ellos, ¿sí? Y específicamente nos está haciendo la comparación del don de lenguas con el de profecía. El don de lenguas es en el secreto, nadie lo entiende, nadie puede saber qué está diciendo a través de esos balbuceos.
En cambio, el don de profecía, sí, es claro. Y ese mensaje es el que edifica a nuestra iglesia, que la anima y la consuela. Si se fijan, vamos ya leyendo dos versículos bíblicos en que dice las mismas palabras: edifica, anima, consuela. Eso es lo que hace el don de profecía. San Pablo nos está dando esa esencia a través de esta palabra, en que la comunidad es la edificación, es decir, un crecimiento espiritual. La exhortación, que es llamado a la fidelidad al evangelio. La consolación que muchas veces se necesita en la asamblea. No digamos cada uno de nosotros, ¿verdad? Con nuestras peculiaridades de nuestra vida, ¿verdad? Situaciones específicas que estemos pasando. San Pablo dice que en una asamblea todos tenemos la oportunidad de profetizar, pues todos pueden gozar de este don. Entonces, no solo Nubia, no solo Salvador, no solo Gloria, todos mis hermanos podemos gozar de este don de profecía. Todos mis hermanos. Pero, mucho ojo, San Pablo nos da ciertas normas en cuanto a los profetas y nos dice que hablen 2 o 3 y que los examinen lo que se ha dicho. El don de profecía debe de estar bajo control del profeta, porque Dios es un Dios de paz y no de confusión. Lo que San Pablo nos dice es que si un mensaje provoca nerviosismo, confusión, miedo, zozobra, es que no viene de Dios, ¿sí? Lamentablemente, vivimos en un mundo en el que nos encontramos, en donde Satanás también está guardando y quiere confundir, quiere atemorizarnos. Y es ahí donde el don de discernimiento también entra en acción, para saber si ese mensaje realmente viene de Dios. Y esas son las claves, mis hermanos. Ese mensaje no debe de darnos nerviosismo, no debe de darnos confusión, no debe de dar miedo, ni mucho menos zozobra, sino por el contrario, consuelo, ánimo, edificación, ¿sí? Eso es lo que nos da estos mensajes proféticos. Vamos a leer lo que nos dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículo 25. Y dice así: en aquel tiempo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mostrado a los sencillos las cosas que escondiste a los sabios y entendidos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren, cuando leo yo este evangelio, donde dice que has mostrado a los sencillos las cosas que escondiste a los sabios y entendidos, me llama muchísimo mi atención y solo trae a mi mente a Moisés. ¿Quién era Moisés? Cuando el Señor le presenta esta gran misión que le dio. Miren, Moisés hasta tartamudo era. Y todavía le dice al Señor: ¿y yo cómo voy a hablar? Le decía, ¿cómo? Y el Señor le dice que Él es el que va a hacer actuar en su vida. ¿Por qué el Señor no pudo haber escogido cabala, como dice la palabra de Dios en el Evangelio, a un letrado, a un sabio? ¿Sí? ¿Por qué no? Por esos corazones dóciles a Dios. Esos corazones que no van a titubear, que no van a decir: Señor, tú lo que me estás diciendo que diga, y yo cómo voy a decir eso, Señor, ¿con qué autoridad? ¿Quién me va a creer? Puede haber una duda, pero al mismo tiempo un impulso inmenso que solo lo da el Espíritu Santo para ir a hablar. Cuando experimentamos inicialmente ese don de profecía, puede existir duda en nuestro corazón de que si realmente estamos siendo tocados por el Espíritu Santo, pero dentro de nuestra oración, dentro de nuestra intimidad con el Señor, nos vamos dando cuenta que es el Espíritu Santo obrando en nosotros.
y es el que nos impulsa a dar esos mensajes proféticos, sin titubear, sin miedo, y completamente convencidos de que ese mensaje traerá frutos y frutos abundantes. Porque esa palabra de Dios nunca va a regresar vacía. Por el contrario, va a regresar a manos llenas de bendiciones. ¿Cuántos mensajes bíblicos hemos leído, mis hermanos, que ha traído a nuestro corazón paz en un momento específico de nuestra vida? Cuando nos dice el Señor en su palabra. Me encanta este versículo, por eso lo repito con mucha frecuencia. Esfuérzate y sé valiente, que yo, el Señor, estaré contigo. Cuando nos sentimos débiles, nos encontramos decaídos, nos encontramos sin consuelo por la situación que estamos viviendo, porque somos humanos, mis hermanos, es normal. Más cuando el mundo está atacando y dice que ya no hay esperanza, que la economía cada vez está peor, que mire que estas enfermedades que están atacando, nos estamos bombardeando, mis hermanos. Pero estamos preparados con ese escudo para que esas flechas no traspasen. Estamos preparados. Y estamos preparados con la palabra de Dios, con esos mensajes proféticos que recibimos. San Pablo fue un gran creyente, mis hermanos, de la palabra de profecía, de tal manera que animó a todas las comunidades a darle la importancia que se merecía. El don de profecía bíblico existió en las primeras comunidades y fue aceptada con sencillez y gozo por los primeros cristianos. Y ahora vamos a hablar un poco sobre esos falsos profetas, esos que abundan, mis hermanos, esos que prometen lo inaceptable. Inaceptable porque bajo la palabra de Dios sabemos la verdad revelada, no a medias, ¿verdad? Por ejemplo, las personas que no han madurado en la fe, o las personas mundanas que les gusta lo exótico, el morbo, todo aquello que habla del futuro, pero con signos de un falso apocalipsis. Esos que dicen de que han tenido visiones y que han visto cómo el mundo se va a caer en pedazos y que va a haber mucho sufrimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Usted que ya tiene un poco de conocimiento, y nosotros también, me incluyo, que tenemos un poco de conocimiento del Espíritu Santo, ya claramente podemos decir, eso no viene de Dios. Eso no es un mensaje profético inspirado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no anima, no consuela y no edifica a nuestra iglesia o a nuestra comunidad, sino por el contrario. ¿Qué genera cuando usted escucha estos tipos de mensajes o los lee en algún medio escrito o digital? ¿Qué trae a nosotros? Puede ser miedo, puede ser angustia. Y con el impulso del Espíritu Santo usted decir, uy, no, ya no sigo leyendo. Esto no me trae nada edificante a mi vida. Mejor paso la página, ¿verdad? Ese es el Espíritu Santo alertando. No, esto no es por ahí. Los falsos profetas, mis hermanos, encuentran un camino bien fácil y le va a hacer resonar estas palabras que escuchamos frecuentemente: se pare de sufrir. Y el que le promete maravillas, ¿verdad? Y que pareciera que con una varita mágica toda nuestra vida va a dar un giro solo porque sí, ¿verdad? Puede ser, mis hermanos, que estos también falsos profetas se aprovechen de muchas maneras y formas, haciéndose pasar por mensajeros de Dios. ¿Y qué es lo que más abunda? Los adivinos, los espiritistas, y proliferan. Mire, se van haciendo más y más y más cada vez por esas personas
hambrientas de novelería religiosa. Esos que les cuentan cuentos de novelas, como lo vuelvo a repetir, porque tienen un principio, una continuidad y un final feliz. Y porque me está diciendo lo que yo quiero escuchar. De que voy a ser exitoso, que voy a tener una vida plena, que me voy a conocer el amor de mi vida y voy a ser feliz, voy a tener hijos, voy a tener una vida en abundancia, porque el Señor pues, usa la palabra de Dios para decirle que va a traer bendiciones a nuestra vida. ¿Acaso las cosas materiales son más grandes que nuestro Dios? Fíjense el contexto. Preguntémonos, ¿qué está en el centro de esa falsa profecía? Algo material. No el Señor, ¿verdad? Y así es como nos venden esta charlatanería de creer de que este tipo de cosas nos puedan edificar o nos puedan animar solo porque quiero escuchar lo que el mundo me vende. Esa falsa ilusión de las posesiones materiales. Lo primero, mis hermanos, que hacen estas personas es meternos miedo. Nos pintan un panorama terrible. Como por ejemplo, que le digan, tenga mucho cuidado de esa persona que está cerca de usted. Le tiene mucha envidia. Y al ver que usted hace un ligero asentamiento con su cabeza, que usted se va convenciendo de lo que le está diciendo, le dice mucho y mucho cuidado de lo que puede ser un maleficio. Que él le va a ayudar a que esa persona se aleje de usted. Pero no se preocupe, yo le puedo preparar un amuleto que le va a traer suerte. Y esa persona, muerta de miedo, angustiada, lo acepta. Y todavía ese falso profeta le puede decir, venga en X días, en tantos días, que le voy a tener otro trabajito. Mis hermanos, muchísimo cuidado de caer en estas falsas profecías, en esta charlatanería que el mundo nos ofrece. Que muchas personas caen redonditos, dejando su dinero ahí, con el adivino, pagando cada visita que se le hace. ¿Y sabe qué es lo triste, mi hermano? Que usted se contamina de esas malas presencias. Y además se va llenando de muchos miedos y de mucha angustia. Usted me puede decir, ¿por qué está hablando de esto si aquí todos ya estamos en un camino? Mis hermanos, el Señor sabe de qué nos está alertando. Puede ser que en un momento de flaqueza podamos hasta pensar recurrir a estos falsos profetas. Debemos de estar siempre alertas, vigilantes de qué es lo que hay a nuestro alrededor, de qué es aquello de lo cual yo voy a creer, de lo cual yo voy a luchar día a día para estar creciendo en la fe, alimentándome, para traer ese mensaje de consuelo y de ánimo a mi vida. Fíjense, mis hermanos, que con este don de profecía a mi vida ha traído mucha bendición. Y yo fui de esas personas que fui no creyente al inicio, cuando comencé a experimentar en esa vida en el Espíritu Santo. Y desde el inicio que recibí los dones del Espíritu Santo, yo comencé a dar profecías. Pero hubo un momento en mi vida en que me fui apagando, porque creí de que quizás lo que yo decía no era, que quizás era mi humanidad. Pero miren, con ese mismo impulso del Espíritu Santo comencé a estudiar la palabra de Dios, a leer y estar mucho más atenta a esos momentos de esas profecías.
para poderlas hacer mías. Y el Señor fue el primero en hablar a mi corazón. Cuando yo llegaba con una situación muy específica a la asamblea, ahí estaba esa profecía que era para mí. Cuando yo sentía dudas en mi corazón, ahí estaba esa profecía para mí. Y yo salía renovada de esa asamblea y yo decía, voy con el Señor, voy con el Espíritu Santo. Sigamos adelante. Y así, mi Señor, mis hermanos, recorrer con el Señor todos estos años. Hasta que esa libertad en el Espíritu, en la que vamos aprendiendo a través de estos mensajes que el Señor nos permite aprender, escuchar, vivirlos, es que en esa libertad del Espíritu Santo podemos vivir a plenitud los dones. Este fin de semana tuve la hermosa bendición de servir con mi grupo San Juan en el retiro de conversión de mujeres hace 2 fines de semana atrás. Y fue una bendición, mis hermanos, poder sentir ese don de profecía en mí y poder llevar ese momento de sanación física, que para mí es súper emocionante ese momento, porque yo recibí sanación física en aquel momento de mi retiro de iniciación. Y fue una bendición que el Señor confirmara esa sanación a través de esas profecías. Y la verdad que eso llenó mi corazón de inmensa alegría. De verdad que esto está a flor de piel lo que he vivido. Cada retiro en el que servimos es especial, pero este en específico lo voy a atesorar en mi corazón, porque el Señor obró de una manera impresionante a través de esa libertad en el Espíritu Santo en mi vida, con el don de profecía. Y me anima a seguir estudiando la palabra de Dios, a seguir adelante con mi caminar, para poder llevar ese mensaje profético que anime, que consuele, que lleve paz. Y todo eso para la gloria de Dios, mis hermanos. Bueno, ¿qué hemos aprendido esta noche? A saber de que este don de profecías es para todos. Todos debemos de pedirlo, añorarlo, alimentarnos para poder hablar de ese Dios que conocemos, de ese Dios que es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Y que nos dé esa plena seguridad de que estamos en pie en esa roca de salvación que el Señor nos ha dado. Comencemos a memorizar versículos bíblicos. Esto nos va a ayudar al momento de dar una profecía que sea totalmente inspirada del Señor a través de su palabra. Vamos a seguir estudiando, mis hermanos. Esa es la asignación de esta semana, seguir estudiando la palabra de Dios a través de los salmos, a través de las cartas de San Pablo, que nos instruyen a cómo guiar nuestros dones con el Espíritu Santo para edificación de su iglesia. Y todo eso sea para la gloria de Dios, mis hermanos. Bueno, vamos a orar en este momento. Vamos a orar por ese don de profecía y por el Espíritu Santo en específico, para que venga, sople sobre cada uno de nosotros y siga avivando esa llama y siga manteniendo ese motorcito encendido en cada uno de nosotros para ayudarnos a seguir adelante. Vamos a orar, mis hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi Señor, queremos darte las gracias a ti principalmente, porque nos has recordado lo bello, lo maravilloso que tú eres. Cómo, mi Señor, tú veniste entre nosotros a mostrarnos a ese Dios amor, a ese Dios que se entregó por cada uno de nosotros en la cruz y que resucitó al tercer día y que nos prometió que no nos quedaríamos solos, que íbamos a tener la ayuda del Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que nos ayuda a caminar, que nos ayuda a recordar, que nos ayuda a llevar consuelo, a ese Espíritu Santo que nos impulsa a hablar con propiedad de ti, Señor. Y en esta noche, de manera muy especial, queremos clamar al Santo Espíritu de Dios para que se venga a derramar sobre cada uno de nosotros, para que venga a soplar, para que venga con sus dones y que cada uno de esos dones los podamos poner al servicio de nuestra iglesia.
de nuestra comunidad. Que llevemos esa luz a aquellos que necesiten ser animados, Señor. Tú conoces cómo está este mundo en el que vivimos, pero el que no pertenecemos a él, porque hemos decidido estar contigo, ser guiados hacia la luz contigo. A ti, Espíritu Santo, te pedimos que vengas, que soples desde los 4 puntos cardinales, que vengas a avivar el fuego en nuestro corazón, para que traigas esos mensajes que edifiquen, esos mensajes que lleven paz, que pueda ser yo portador de tu paz, que pueda llevar ese mensaje que tú quieres llevar a ese corazón. Pon en nuestro corazón, Señor, ese nombre, esa persona de la cual necesita ser animada. Que pueda yo llevar ese mensaje en el que le diga que no tema, que no se preocupe, que tú, Señor, vas a estar siempre ahí al cuidado. Que tú, Señor, eres el buen pastor que llama de una a una a sus ovejas, que las cura, que las venda, que las protege, Señor. Así eres tú. Espíritu de Dios, Espíritu de amor, ven a llenar nuestros corazones, ven a saturarnos de ti, para que podamos caminar con paso firme hacia ti, que eres la luz, que eres la vida. Aparta de nosotros todo aquello pensamiento, todas aquellas voces que nos quieran decir que no lo puedo hacer. Porque contigo todo lo podemos y todo lo podemos. Que esas flechas encendidas no nos toquen, porque tú, Señor, eres nuestro escudo y eres nuestra roca firme. Gracias, Santo Espíritu de Dios, por acompañarnos en este caminar. Gracias por estos dones que nos estás presentando y estamos profundizando en ellos. Gracias por este curso, el cual seguiremos aprendiendo, seguiremos caminando. Anima nuestros corazones para estar aquí miércoles a miércoles. Y todo esto te lo pedimos bajo la intercesión de Mamita María. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga inmensamente, mis hermanos, y a seguir trabajando estos dones. Llevan tarea, ¿sí? Sigamos trabajando estos dones que son al servicio del Señor. Y vuelvo a repetir, para que no se nos olvide, que anima, que edifica y que consuela a nuestra comunidad, a nuestra iglesia. Así que adelante, mis hermanos. Un gusto, Dios me los bendiga, un fuerte abrazo. Muy feliz de verlos a ustedes.